El nombre de la predicación es Reconozcan a sus líderes. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Damos lectura en el nombre del Señor a este pasaje bíblico. Dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál es la queja más habitual en contra del liderazgo de la iglesia? Según Coalición por el Evangelio, en uno de sus artículos dice que la queja más habitual en contra de los pastores es el abuso de poder, el control y la manipulación sobre la congregación, seguida de un manejo opaco del dinero, exigencia excesiva de diezmos u ofrendas. La hipocresía, dice, la incongruencia entre lo que predican y cómo viven. Problemas de liderazgo, conducta de autoritarismo, uso de autoridad espiritual para someter, aislar o intimidar feligreses. Doble moral, lo mismo que decíamos antes, ¿no? Incoherencia entre la vida pública y privada del líder. Esas son como las quejas bastante obvias, ¿no? Y es claro que cualquiera de esas manifestaciones que yo acabo de leer no van a tener necesariamente de parte de la congregación el reconocimiento bíblico al cual el texto nos llama esta mañana. Pero cuando, a pesar de las dificultades propias del ministerio y de cada ser humano, ¿no?, tenemos líderes idóneos sirviendo al Señor, que lo hacen en todas sus posibilidades, en todos los dones que Dios les ha dado, entonces la Biblia no nos deja alternativa. Si somos parte de una iglesia local, debemos hacer las cosas como Dios nos manda, y este texto que hemos compartido esta mañana nos habla de ese sano reconocimiento que los líderes de una congregación merecen. Vamos a orar antes de continuar. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por la oportunidad que tú nos has regalado una vez más de estar juntos, Señor, congregándonos en este lugar. Te pido que dirijas tú esta predicación, que pueda ser una predicación instructiva, desafiante, Señor, correctiva también de nuestros puntos de vista, para que podamos someternos a ella, Señor, y crecer y madurar como iglesia local, y podamos así dar un fruto más abundante, podamos dar cuenta, Señor, de tu gloria a través de la manifestación nuestra como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solamente vamos a tener 2 puntos esta mañana. El primero, un sano y bíblico reconocimiento. En el verso 12 dice el texto, o comienza diciendo, pero les rogamos, hermanos. Y bueno, la semana anterior terminábamos en el versículo 11, donde hablaba de la consolación, la edificación, utilizando, ¿no?, el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora Pablo introduce con un pero para mostrar un cambio en lo que se está hablando. De nuevo, díjese, pero les rogamos, hermanos. Se está refiriendo a hermanos en la fe, a genuinos creyentes. Los buenos cristianos, los genuinos creyentes, necesitamos instrucción bíblica, necesitamos corrección. Y cada vez que somos instruidos o corregidos, no debiésemos sentirnos mal por eso, porque Dios, quien nos ama, procura siempre nuestra madurez. Amén. El apóstol entonces dice, pero les rogamos, hermanos. Es interesante esta palabra que la NBLA traduce como ruego, ¿no? Otras, como la NBI, dicen les pedimos. También otra dice como sean considerados. La NTV dice honren a sus líderes. Y otra versión dice tengan en consideración. Este ruego entonces que Pablo hace, ¿no?, que Pablo escribe más bien, no es como que estuviese pidiendo un favor a la iglesia, sino es más bien un sentido de urgencia en lo que está pidiendo. En la parte técnica, ¿no?, dice que esto significa apreciar, mostrar respeto, reconocer el alto valor, saber el valor de. Los creyentes entonces deben responder respetuosamente y apropiadamente al liderazgo escogido por Dios, dice un comentarista que se llama Bud Utley. Este ruego entonces, hermanos, es una petición divinamente inspirada y es también
para los creyentes de este siglo. Es también una petición, un ruego para nosotros. La idea del ruego, ¿no?, que a veces nosotros tenemos es como que si una persona nos pide algo, por ejemplo, alguien nos pide limosna, uno puede darle o no. O si alguien me pide un favor, me ruega un favor, yo puedo dárselo o no. Pero este, como dije antes, es un ruego dirigido a cristianos y supone la obediencia por parte de los tesalonicenses, no da alternativa. ¿Se entiende la diferencia, no? La Biblia nos hace responsable entonces de este tipo de peticiones. No es como si que nosotros pudiésemos sentarnos a que ocurrieran, sino que intencionalmente nosotros debemos perseguirlas y ponerlas por obra. Nuestra voluntad debe dirigirse en la dirección en particular que va a tomar este ruego, ¿no? Nuestras propias ideas y maneras de vivir son confrontadas con la palabra del Señor y esa confrontación busca nuestro cambio. ¿Cuál es el contenido de este ruego, hermanos? Dice, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Pablo vio la necesidad de llamar a esta iglesia al reconocimiento. Sí, esa es la primera palabra que nos llama la atención de esta frase, de los líderes. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban entre esa iglesia o en esa iglesia haciendo un par de cosas que dice acá, que dirigen e instruyen, ¿sí? Dirigen, trabajan con diligencia, ¿haciendo qué? Dirigiendo e instruyendo. Pensemos y recordemos que la iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo, ¿no? Una iglesia ejemplar en muchos sentidos. Pero podemos ver esta mañana, inferir o incluir, o concluir, perdón, que en este aspecto aún ellos requerían ser afinados, desafiados. Definamos entonces, hermanos, la primera idea, el tema del reconocimiento. Una iglesia madura es una iglesia que también muestra reconocimiento, un trato, digamos, adecuado hacia quienes los dirigen, los instruyen, como dice el texto bíblico. Y en esta congregación que fue Tesalónica, seguramente se levantaron líderes escogidos por Dios, llamados por Dios, de los mismos hermanos. Recuerden que esta era una iglesia no muy antigua, era una iglesia medianamente nueva. Y entonces esto debió haber generado suspicacias, ¿no? Algún hermano pudo haber dicho, bueno, después de todo, este hermano que hoy día está liderando, nosotros nos convertimos juntos al Señor. ¿Qué va a poder enseñarme? Diría, ¿no? ¿Y quiénes eran estos hombres? Dice un comentarista, eran hombres, esto es muy interesante, eran hombres que trabajaban duramente para proveer el cuidado pastoral del rebaño, tal vez en su tiempo libre, puesto que los líderes de la iglesia primitiva local a menudo desempeñaban trabajos de tiempo completo fuera de la iglesia. Es decir, estos hombres no estaban a tiempo completo. No es que la iglesia de Tesalónica sostuviese económicamente a estos hombres, sino que en el tiempo libre que ellos tenían, entonces se ocupaban de hacer esta instrucción bíblica que menciona el texto. ¿Y a qué falta de reconocimiento se pudo haber referido Pablo acá, no? Dadas las circunstancias de esta congregación, yo me inclino a pensar que esta falta de reconocimiento probablemente también tenía relación con la enseñanza que estos hermanos estaban dando. Imagínense el cuadro. Pablo había fundado esta iglesia, el propio Pablo, el apóstol. Y ahora, de entre los mismos que se habían convertido producto de la predicación de Pablo, según la administración de los dones de Dios, Dios había decidido levantar a algunos como líderes. Entonces la comparación era bastante desigual, ¿no? Un recién convertido o alguien que llevaba poco tiempo en la fe estaba en ese contexto particular de la iglesia primitiva, recordémoslo. Después Pablo va a decir que el que va a ser obispo no sea un neófito, pero aquí las iglesias estaban naciendo recientemente, entonces había una particularidad allí con quienes iban a ser líderes o pastores. Pero volviendo a mi idea, entonces se estaban levantando de entre los propios creyentes líderes, que ellos los miraban de manera paralela como iguales, y habían tenido recientemente al apóstol Pablo enseñándoles. ¿Qué se iba a producir en la mente de ellos?
Pero ¿por qué voy a tener que reconocer? Si aquí estuvo Pablo y este hermano es igual que yo. O sea, había falta de reconocimiento en ese sentido. Tenemos que recordar, hermanos, que los líderes no son hombres súper espirituales. No son superhombres espirituales. No son una super categoría de cristianos. Los líderes, los pastores son hombres comunes y corrientes que Dios trajo de la misma masa de pecadores que todos nosotros conformábamos. Nos trajo de tinieblas a luz, nos dio un don, una responsabilidad particular de trabajar con ese don. Yo pensaba en este contraste que se pudo haber producido en la mentalidad de los tesalonicenses, ¿no? Que hace que Pablo llamase al reconocimiento de sus líderes. Hoy día también la sufren pequeñas congregaciones como la nuestra, ¿no? Porque también podemos enfrentar esta comparación que con todo el respeto me merecen, ¿no? Y nos merecen en general grandes ministerios a nivel latinoamericano. Pensamos, por ejemplo, en Paul Washer, en Miguel Núñez, en Sugel Michelén, entre otros. Los podcasts que también son tan populares hoy en día, ¿no? Donde expertos en la materia exponen de diferentes cosas. Es muy interesante, pero muchas veces ahí también se produce esta comparación, ¿sí? Se compara entre esos hermanos que han tenido la oportunidad, muchos de ellos, de prepararse, sin contar la experiencia y los años que tienen, pero además de prepararse académicamente. Gloria al Señor por ello, pero no es la realidad de todas las iglesias locales. Ahora, si nosotros reconocemos esos ministerios y damos gracias al Señor porque eventualmente pueden ser de beneficio e edificación, eso no debe generar nunca que nosotros dejemos de reconocer lo que tenemos en nuestras iglesias locales. ¿Amén? Lo que tenemos en nuestras iglesias locales. Tú al pastor Sugel lo vas a poder ver en un video, pero nunca va a estar frente a ti mirándote a los ojos. Bueno, eventualmente podría si tú viajas, pero no va a estar frecuentemente mirándote a los ojos, predicándote, enseñándote, conociendo la realidad de la iglesia local particular para traer un mensaje apropiado. ¿Se dan cuenta? Entonces es necesario también el reconocimiento. De hecho, el texto más tarde dice a los que trabajan entre ustedes. ¿Se dan cuenta? Entre ustedes. Debemos reconocer y rechazar, hermanos, este síndrome, ¿no? de popularidad que ha traído también a nuestras esferas el asunto de la teología reformada. Entonces, muchas veces por lo que, y esto yo lo he visto, hermano, de manera literal, si lo dice cierto pastor, es validado. No, es bien. Pero si lo dice tu pastor de tu iglesia local, eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque al final, lo que estamos exponiendo es la palabra de Dios. Más allá de la preparación, los dones, los años, que obviamente van afinando cada ministerio. Pero lo que estamos exponiendo es la palabra de Dios. Y finalmente lo que transforma nuestras vidas es la palabra del Señor. El reconocimiento entonces a quienes enseñan, ¿no? Nos debe llevar a no ignorar, no subestimar las enseñanzas y todo lo que implican o todo lo que se desprende de esas enseñanzas. Instancias de edificación, instancias para compartir. Cuando el liderazgo nos insta a participar, asistir a los servicios, oír la palabra, ponerla por práctica, por supuesto. Participar de las instancias también que tenemos como reuniones virtuales, ¿no? Los miércoles, los jueves, las reuniones presenciales de los varones, las reuniones que están haciendo las mujeres más o menos una vez al mes. Todo eso deriva también. Cuando usted decide no participar, y me refiero a no participar voluntariamente, ¿no? Cuando tú puedes participar, pero decides no hacerlo, es falta de reconocimiento. Distinto es si yo tengo que trabajar un día sábado, un día martes y me queda lejos y es difícil, eso es distinto. Pero cuando yo, teniendo las posibilidades de hacerlo, no lo hago, no participo, no me conecto al Zoom, no me conecto los jueves, no participo con mis hermanos. Eso falta también de reconocimiento. Debemos ser activos e intencionales.
Debemos reconocer como parte de una congregación, como parte también debemos reconocer ese liderazgo. Y cuando se nos demanda, ¿no?, cosas que se derivan de la Escritura, debiésemos ser comprometidos en participar. ¿Amén? Hay ciertos fenómenos también a nivel latinoamericano y mundial, el reconocimiento por debajo del estándar bíblico y el reconocimiento por sobre también el estándar bíblico. Ambas situaciones están mal. Una de las ideas dañinas que se ha incorporado a la iglesia a nivel latinoamericano y mundial es que el trabajo del pastor no es un verdadero trabajo. Es como aquellas personas que deciden por vocación, ¿no?, estudiar música. Entonces, el músico, y tú le vas a preguntar, ¿tú qué haces? No, yo soy músico. No, pero ¿en qué trabajas? No, yo soy músico. O con los pastores pasa algo similar. Pueden decir, yo soy pastor. Ya, pero ¿en qué trabajas? No, soy pastor. Se subestima el llamado, el oficio, ¿no?, al cual Dios ha llamado. Se ve el pastorado como una especie de hobby espiritual. Y eso no debe ser visto así, hermano. Muchas veces por la gente incrédula es visto así y se entiende, ¿no? Pero eso no debe ser visto ni evaluado de esa manera por nosotros. Es visto como una subcategoría, ¿no? Y el Señor nos ayude a poner el ministerio donde tiene que estar, en el lugar que tiene que estar, como un verdadero trabajo. Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan, otra vez ese término, que lo vamos a examinar posteriormente, en la predicación y en la enseñanza. El reconocimiento, ahora hablando sobre lo que la Biblia enseña, ¿no? Ahí ya se produce la pseudo-idolatría. Y en casos extremos, incluso la idolatría. Los líderes se tornan intocables, dignos de privilegios ostentosos, y sus opiniones son tanto o más relevantes que lo que la Biblia enseña. Es el otro extremo de un reconocimiento, digamos, no sano. El reconocimiento bíblico, entonces, es ese aprecio, esa atención necesaria a los líderes, ¿en vista de qué? De lo que ellos enseñan, de lo que ellos están trayendo a la iglesia, también de la manera con la cual ellos viven, ¿no?, tratando de ser un ejemplo coherente de vida cristiana. A pesar de ser creyentes sin grandes pergaminos, algo era evidente para Pablo y debió ser evidente también para la iglesia en Tesalónica. Como estos hombres, dijimos antes, ¿no? Dice Pablo, los que trabajan diligentemente, ¿haciendo qué? Dirigiendo e instruyendo, dice el texto. Dirigiendo e instruyendo. Vamos a detenernos también en esos términos, en este trabajo, ¿no? El trabajo diligente es dirigir e instruir. Dirigir e instruir. Instruir tiene que ver con llamar, digamos, la atención a las personas a que cambien sus actitudes, sus malas actitudes. Y dirigiendo tiene que ver también con dirigir conforme a la palabra del Señor. Ese es el trabajo, según esta epístola, ¿no?, que debiesen hacer los líderes, los pastores, y que ya estaban haciendo. Pablo lo sabía y también lo debían saber los hermanos en Tesalónica. Esto del trabajo, no se menciona solamente acá en Tesalonicenses. Primero a los Corintios 16, versos 14 al 16, dice lo siguiente: todas las cosas sean hechas con amor. Los exhorto, hermanos, ya que conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos, y que también ustedes estén en sujeción a los que como ellos, y a todo el que ayuda y trabaja en la obra del Señor. ¿Se dan cuenta? En vista de ese trabajo, Pablo ahora está diciéndole a los corintios que se sujeten a personas como ellas, a los que ayudan y trabajan en la obra del Señor. Por lo tanto, esto no es una particularidad respecto de la iglesia en Tesalónica. Vemos que debía ser la norma en las iglesias de aquella época y también debe ser la característica del día de hoy. El propio Pablo enseñó su relación entre la gracia y el trabajo, ¿no? Primera a los Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana.
Antes he trabajado mucho más que todos ellos. ¿Se da cuenta? Antes he trabajado mucho más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. El trabajo espiritual, el trabajo del pastor, es un trabajo que demanda. De hecho, cuando sale la palabra trabajo, es aquel que queda desgastado hasta desmayar. Eso es un poco en el original griego. Y hay, obviamente, hermanos, hay cosas que la iglesia no sabe respecto de la tarea de un pastor. Y dice, pero ¿de qué tanto se va a trabajar? ¿Qué tanto desgaste va a tener la tarea de un pastor? Y lo cierto es que no son cosas tampoco que los pastores debiesen andar publicando, ¿sí? Pero dada la enseñanza que estamos enfrentando, yo solo quiero mencionar, tampoco voy a profundizar en nada de eso, pero que habla, ¿no?, de este trabajo. Primero, la oración constante por la iglesia, ¿no? Otra que puedo mencionar yo, de mi propia experiencia, son las horas de preparación para enseñar. Una predicación de 40, 50 minutos. Son horas de estudiar, de leer. La solicitud también que debe tener un pastor para los hermanos que lo piden, digamos. Eso tampoco tiene horario. A veces puede ser a las 6 de la mañana, otras veces a mediodía. Entonces, esas son algunas de las cosas, ¿no? También el desgaste, obviamente, psicológico que genera la preocupación por la congregación en general. Y aquí también hay que mencionar otra cosa. El pastor que está a tiempo completo versus a otro que lo hace de manera bivocacional. ¿Entienden ustedes las diferencias, no? El pastor a tiempo completo es aquel que es sostenido y que recibe un sueldo por parte de la iglesia, un sueldo que le permite sustentar todos sus gastos, digamos, todos sus gastos y los de su familia. Y el bivocacional es aquel que, pudiendo recibir o no una pequeña ofrenda de la iglesia, tiene que trabajar para sostener sus gastos y los de su familia. Ese es, y yo creo que todos lo saben, pero por si acaso, ese es el caso nuestro. Yo tengo un trabajo aparte del trabajo de la iglesia. Pero en lo práctico, hermanos, y eso yo sé que ustedes lo entienden, pero quiero volver a enfatizarlo. En lo práctico es imposible que un pastor que sirve bivocacionalmente sirva con el mismo tiempo de aquel que está a tiempo completo. Yo conozco pastores que están a tiempo completo y se les hace poco el tiempo. Imagínense aquel que lo hace de manera bivocacional. Entonces, las personas que somos parte de esta congregación también tenemos que tener eso en consideración. Respecto de este reconocimiento y la particularidad nuestra como iglesia local. ¿Qué caracterizó? Volvamos a nuestra enseñanza. ¿Qué caracterizó a este liderazgo? Ya lo decíamos antes: trabajo, dirección en el Señor e instrucción. Todas estas acciones, todos estos actos se llevaban a cabo entre ustedes, dice el texto. Si no hay reconocimiento al liderazgo, hermanos, si no hay reconocimiento en obediencia hacia el liderazgo, es muy difícil que alguien vaya a recibir instrucción y dirección. ¿Se dan cuenta? Si yo no reconozco al líder que tengo al frente, sus enseñanzas me van a parecer poco importantes y las cosas que él me diga respecto a que yo tengo que hacer para fortalecerme en Cristo también me van a parecer poco importantes. Por lo tanto, el reconocimiento va a tener una manifestación directa en la obediencia de quienes son parte de la iglesia local. ¿Sí? El reconocimiento te va a llevar a la obediencia cuando se dan, por supuesto, estas características que nosotros mencionábamos antes. Dice Warren Wiersbe: no hay nada de malo en honrar a los siervos fieles del Señor y siempre cuando Dios reciba la gloria. Ser un líder espiritual es una gran responsabilidad y una tarea difícil. No es fácil servir como pastor, anciano, diácono o como cualquier otro líder espiritual. Las batallas y las cargas son muchas y algunas veces las palabras de ánimo son pocas. Hay peligro cuando los miembros de la iglesia no aprecian a sus líderes y dejan de orar por ellos, colaborar con ellos y animarlos, menciona este autor. Trabajo aquí, como les adelantaba, es exhibir un esfuerzo, ahínco, hasta el punto de quedar exhausto. Así se describe no solo en este texto, sino en otros, el trabajo de un pastor. Lo segundo, en el verso 13, segundo punto, segundo apartado, alta estima y paz son los resultados, ¿no?
¿Cómo debe responder la iglesia? Verso 13. Que los tengan en alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Otras traducciones dicen de la primera parte del texto, ténganlos en alta estima y ámenlos. Otra dice, ténganles con mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor. Luego entonces de este reconocimiento se menciona esta segunda actitud de parte de la iglesia hacia sus líderes, que le tengan en alta estima con amor. Pero como dije antes, para tener esta alta estima con amor, primero debe haber reconocimiento del trabajo, de lo que implica el ministerio. De hecho, dice el texto, esto es particular, ¿no? Dice, y los tengan en muy alta estima con amor, mire, observe, por causa de su trabajo. Es decir, la iglesia que no es consciente del trabajo que implica el pastorado, difícilmente va a llegar a reconocer y a tener una alta estima por el pastor. ¿Se dan cuenta? Nuestras ideas al respecto del ministerio deben cambiar, hermanos. Deben cambiar por lo que la Escritura nos dice y nos enseña. Es un trabajo, ¿no? Dice por causa de su trabajo. ¿Y quién delegó este trabajo a los pastores? ¿Se dan cuenta? Dios delegó este trabajo. Por eso es delicado. Es Dios quien lo ha delegado. Los miembros de la iglesia deben estimar, valorar, respetar a sus dirigentes debido al trabajo que desempeñan, dice un autor. En el griego, la recomendación es fuerte, que los tengáis en mucha estima. Y esta debe ser una actitud continua. Algunos líderes de la iglesia no se ganan tanto el respeto personal como otros. Eso es verdad, porque hay unos pastores que son más carismáticos que otros. Pero Pablo enseña que todos deben ser altamente estimados, escuche bien, debido a la naturaleza de sus responsabilidades ante Dios, por el trabajo que Dios les ha encomendado. Los líderes, sigue diciendo este autor, merecen no solo respeto, sino más alto respeto, y este debe resultar en una actitud de afecto y amor por ellos. El apóstol insiste diciendo, por causa de su obra, aunque no exista otra razón personal. ¿Se da cuenta? Usted, por ejemplo, un pastor puede caerle mal a alguien, o no sé si caerle mal, pero quizás tener cierta diferencia en la actitud o qué sé yo. Pero esa no es la razón, no es el carácter del pastor lo que a nosotros debe llevar a tener esta alta estima, sino es el trabajo que Dios le ha encomendado. Las dos razones, termina diciendo este autor, las dos razones de esta exhortación son la naturaleza del trabajo que desempeñan y el hecho de que los líderes de la iglesia prestan un buen servicio a otros. Hebreos 13, 17 dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Filipenses capítulo 2, verso 29, hablando de Epafrodito, un siervo del Señor, Pablo dice, recíbanlo, pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima otra vez a los que son como Él. No es una particularidad, no es un hallazgo esto de cómo la iglesia debe ver a quienes sirven. Debe ser algo que nos caracterice. Esto resultará, amados hermanos, en que vivan en paz los unos con los otros, dice el texto. Este vivir en paz es un imperativo, lo hemos conversado en otras oportunidades. Un imperativo es una orden, un mandato permanente para todos los creyentes, un llamado constante también en todo el Nuevo Testamento. Dice Bob Utley, esto refleja un problema común en las iglesias. El cristianismo acoge a hombres y mujeres de diferentes procedencias. Somos todos distintos, diferentes. Es necesario entonces que vivamos en paz los unos con los otros. Esta paz va a ser el resultado de obedecer las instrucciones anteriores. La idea aquí no es de iniciar la paz, sino de mantenerla, la paz que hemos recibido en el Señor. La iglesia en Tesalónica había recibido condiciones de paz, pero estas debían continuar así. El mandato es un imperativo. Se pueden rastrear muchas disensiones que existen en las iglesias modernas y encontrar que la causa es que los miembros de la iglesia
desobedecen estos mandamientos. La relación entre líder, ¿no?, y liderados siempre se vive con tensión. Yo pienso en los ambientes de trabajo, ¿no? Se vive con suspicacia. El líder me quiere subyugar. Por su parte, la persona liderada dice, no, al revés, ¿no? El que es empleado dice, el líder me quiere subyugar. Y por parte del líder, esta persona no quiere colaborar. Se vive en una tensión constante. Sin embargo, amados hermanos, la dinámica de la iglesia no tendría que ser esta. Primero, porque todos acá somos iguales. Provenimos de la misma masa de pecadores. Por el líder y por el último cristiano que se convirtió acá, se pagó el mismo precio. El Señor Jesucristo pagó el mismo precio. Pero somos dotados con distintos dones. El nuevo nacimiento, la vida de Dios en nosotros nos capacita, hermanos, para vivir de manera distinta al mundo y para poder obedecer este imperativo de tener paz los unos con los otros, paz entre los pastores y la iglesia, no estar en una competencia. Hebreos capítulo 13, verso 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quien ha de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Cuando los pastores guiados por el Espíritu de Dios, dice Warren Wiersbe, nos amonestan a obedecer la palabra de Dios, debemos obedecer. Esto no quiere decir que todo líder espiritual siempre está en lo correcto. Abraham, Moisés, David e incluso Pedro tuvieron fallas, tanto en palabra como en hechos. Un pastor sabio reconoce que está hecho de polvo y reconoce cuando se equivoca y cuando necesita los consejos de un experto en ciertas materias, por supuesto. En el cuerpo de Cristo, en una iglesia local como la nuestra, no debería haber competencia, ¿sí? No debería haber competencia, sino sinergia. ¿Usted sabe lo que significa sinergia? Es la acción conjunta de dos o más causas o elementos cuyo efecto final es superior a la suma de los efectos individuales. ¿Sí? No competimos. El pastor no compite con la congregación. El pastor no está llamando a la congregación para que le rindan pleitesía o obediencia ciega. No tiene que ver con eso, hermano. Tiene que ver con un trabajo en conjunto, donde la iglesia como tal, como cuerpo de redimidos del Señor, buscamos la gloria de Cristo. Buscamos la gloria de Cristo. Entonces, el efecto es superior a que si lo hiciésemos cada uno por su lado. Las preguntas finales para esta predicación, ¿no?, es ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estás tú? En particular, ¿dónde estoy yo también como pastor? Seguramente debo aún mejorar y crecer y madurar en muchos aspectos de lo que involucra el trabajo pastoral. ¿Y dónde está la congregación? ¿Dónde estás tú como parte de esta congregación? ¿Estás reconociendo o estás actuando en rebeldía? ¿Estás amando o estás cuestionando? Son preguntas que tenemos que hacernos, hermanos, por la gloria de Cristo. Termino con este comentario de Warren Wiersbe. El resultado de la obediencia de los miembros hacia sus líderes será paz y armonía en la iglesia. Cuando se encuentran divisiones y pleitos en una iglesia local, esto se debe por lo general al egoísmo y al pecado, ya sea por parte de los líderes, de los miembros o de ambos. Santiago 4, 1 al 3 aclara que el egoísmo termina en pleito. Podemos gozar de la bendición de Dios y paz en la familia solo al someternos los unos a los otros en el amor del Señor. No hay iglesias perfectas. En consecuencia, no hay pastores perfectos ni miembros de esas iglesias que sean perfectos. Estamos todos juntos, hermanos. Estamos todos juntos caminando hacia la madurez. Esta se alcanza por la gracia del Señor,
obedeciendo la palabra, recibiendo mensajes como estos y no solamente diciendo sí, voy a pensarlo, voy a aplicarlo más adelante, sino que delante del Señor diciendo sí, hay cosas que yo tengo que cambiar. Hay cosas que yo tengo que cambiar. Y toda vez que nosotros nos disponemos a cambiar en la dirección de la palabra del Señor, el camino se pavimenta. Porque si hay algo que Dios quiere para nosotros, hermanos, es que nosotros andemos en su voluntad. ¿Ha pensado en eso, no? Si hay algo que quiere Dios para todos nosotros, es que nosotros andemos en su voluntad. Si yo escucho este mensaje y reconozco que he fallado en muchos aspectos de lo que hemos compartido esta mañana, entonces me arrepiento y camino en la dirección de la palabra. Dios me va a ayudar. Dios siempre nos va a ayudar a vivir en conformidad a su palabra. Oremos, demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este mensaje tan concreto, tan directo. Te pedimos que nos ayudes a ponerlo por obra, Señor. Hay asuntos que tenemos que atender los líderes y hay asuntos también que tiene que atender la congregación para que nosotros podamos cumplir el propósito con el cual tú has establecido esta congregación, Señor. Que podamos madurar, que la imagen de Cristo vaya siendo perfeccionada en cada uno de nosotros, Señor. Y que juntos, como cuerpo, podamos dar gloria a tu santo nombre, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.